Bueno, hoy es el día de Pentecostés o es el domingo de Pentecostés. Supongo que debería decir, no el día de Pentecostés, pero Señor, concédenos, danos un día de Pentecostés. Pentecostés es cuando celebramos, en realidad la palabra griega Pentecostas es 50 y se celebra 50 días desde la resurrección de Jesús. Y fue en ese 50º día que el Espíritu fue derramado en el aposento alto, que la gente fue llena del Espíritu y que el Evangelio comenzó a extenderse por todo el mundo. Ese es el poder del Espíritu Santo, que empoderó a esos 120 que tenían miedo, que previamente, solo 50 días antes, estaban encerrados, estaban en un aposento alto, con las puertas cerradas, por miedo a todo el mundo. Ahora de repente están llenos del Espíritu Santo y están compartiendo a Cristo con todo el mundo, con señales y maravillas que le siguen. En Hechos capítulo 1 y versículo 8, Jesús dijo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Poder para testificar, poder para orar y ver milagros suceder, ver gente sanada. Ese es el poder. Y tú y yo necesitamos ese poder. Si no has sido lleno con el Espíritu Santo, mi oración para ti es que digas, Dios, quiero recibir el bautismo del Espíritu Santo. Quiero ese poder. Parte de la razón por la que lo necesitamos es porque Él quiere que seamos testigos. En el lugar donde vivimos, en los lugares cerca de donde vivimos, en los lugares un poco más lejos de donde vivimos y hasta los confines de la tierra. Poder para testificar. Así que hoy es realmente apropiado el título del mensaje. Cuando Dios dice id, es el domingo de Pentecostés. Y hoy Dios quiere dar poder a cada persona. Hace un par de semanas recibí este testimonio. Es un gran testimonio. Lynn escribe, mi hija y yo estábamos en una tienda en Springfield. Una mujer hizo un comentario sobre las camisetas parecidas que mi hija y yo llevábamos, que tenían el logo de una serie cristiana muy popular. Sentí que Dios me decía que fuera. Así que la encontré en la tienda. Le pregunté si conocía esta serie que cuenta la vida de Jesús. Inmediatamente comenzó a llorar y me dijo que había orado para que alguien le hablara de Jesús. Y así fue. Ella aceptó a Jesús como su Salvador allí mismo en la tienda. Gracias por recordarnos que debemos ir cuando Dios dice que vayamos. ¿No es asombroso? Ella está haciendo referencia a un mensaje del que hablamos en Hechos capítulo 8, porque cuando llegas a Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 9, estamos escuchando las historias, estamos viendo las historias de la gente y estamos viendo a Dios dirigirlos mientras les habla, les dice que vayan. Les dice que compartan el Evangelio, que compartan las buenas nuevas. Lo vimos en Hechos capítulo 8 cuando un ángel del Señor le dijo a Felipe, ve. Le dice a Felipe que está al norte de Jerusalén. Le dice, quiero que vayas por el camino que sale al sur de Jerusalén y quiero que estés allí porque voy a usarte. Felipe no sabe exactamente dónde va a terminar. No sabe a quién va a ver. Él no sabe qué va a pasar porque honestamente, cuando Dios dice ve, Él no nos da todos los detalles, pero podemos saber esto. Cuando Él dice ve, algo bueno va a pasar, ¿verdad? Luego leemos esto en el verso 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Y cuando fue allí, encontró que había un oficial etíope y estaba leyendo del libro de Isaías. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él dijo, ¿cómo puedo a menos que alguien me lo explique? Tú eres judío, tal vez puedas ayudarme. Así que Felipe comparte con él las buenas nuevas del Evangelio. El hombre se salva, entrega su corazón a Cristo, se bautiza inmediatamente y el Espíritu de Dios se lleva a Felipe, lo lleva a otro lugar. Es un recordatorio para nosotros de que Dios quiere enviarnos a la gente y algunas de esas personas habrán estado buscando a Dios. Como esa señora en la tienda, que casi parece difícil de imaginar, pero hay muchas personas alrededor nuestro que están buscando al Señor, que están buscando a Dios. Y Dios nos va a decir a ti y a mí que estemos hablando de esto 2 de 3 semanas. Significa que Dios, este es su corazón para nosotros, este es su corazón para ti, esto es lo que Él quiere hacer.
Sé que es difícil para algunas personas pensar en ir y hablar con gente que no conocen. La gente se asusta, la gente se tensa, la gente dice, no sé si puedo hacer eso. Pero cuando Dios dice, ve, lo mejor que podemos hacer es ir. Algunas de esas personas van a estar buscando a Dios. Y luego, como vamos a ver en Hechos capítulo 9, a veces Dios nos envía a personas que no pensamos que estarían interesadas en el Evangelio en absoluto. Dios nos envía a personas con las que tal vez no queremos hablar, gente con la que tal vez tenemos miedo de hablar. Pero cuando Dios dice ve, lo mejor que podemos hacer es ir. Cuando llegamos al capítulo 9 de Hechos, la semana pasada vimos los primeros 9 versículos. Es la historia del apóstol Pablo conociendo a Jesús. Pablo, recuerdan que su nombre es Saulo. Esa es la versión hebrea de la versión griega Pablo, el mismo nombre. Pero Saulo odia a los cristianos. Saulo exhala, dice el versículo 1, Hechos 9, amenazas asesinas. Es el aire que respira, matar cristianos, encarcelar cristianos, es lo que hace. Y va desde Jerusalén hasta Damasco, en Siria. No es suficiente haber arrestado cristianos en Jerusalén, ahora quiere hacerlo en países extranjeros. Tiene cartas del sumo sacerdote para arrestar, encarcelar, tal vez incluso dar muerte a las personas que son cristianas. En el camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece, lo derriba de su caballo, queda ciego. Jesús le pregunta, ¿por qué me persigues? Y Pablo entra en Damasco y durante 3 días está ayunando. Ahí es donde retomamos la historia en Hechos capítulo 9 y versículo 10. Porque Dios va a enviar a un hombre del que no oímos mucho, del que no hablamos mucho, pero es un hombre que Dios usa de una manera tan poderosa porque Él es el que lleva al apóstol Pablo a la fe en Jesucristo. Su nombre es Ananías. Conocimos a un Ananías en Hechos capítulo 5. Este es un Ananías diferente. Es un nombre hebreo muy común. Significa Yahweh es misericordioso. Pero es muy, muy interesante. Al leer los versículos 10 al 19, se encuentra que el nombre de Ananías se menciona 6 veces en 8 versículos. Así que, aunque involucra la conversión de Pablo, la historia sí es realmente acerca de la fe y obediencia de Ananías. Número 1, fe para creer que Dios puede salvar a cualquiera. Y número 2, obediencia al ir y hablar con alguien a quien él mismo temía. Veámoslo, versículo 10, Hechos capítulo 9. Había un creyente en Damasco llamado Ananías. Realmente no sabemos mucho de él. Aprendemos un poco más en Hechos, capítulo 22, cuando Pablo está dando su testimonio y relata su conversión. Dice, allí vivía un hombre llamado Ananías. Era un hombre recto, muy devoto de la ley y muy respetado por todos los judíos de Damasco. En otras palabras, era un hombre piadoso. Era cristiano. Y dado lo que Pablo dice aquí, probablemente era una de las personas que Pablo iba a arrestar en Damasco. En el versículo 10, leemos esto. Había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó. Ananías, sí, Señor, respondió. Es muy interesante, Dios lo llama en una visión, en el libro de los Hechos, y yo sugeriría que la forma de entender los Hechos es, Hechos nos da una visión de lo que sería normativo en la experiencia cristiana mientras caminamos bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, así es como la vida debe fluir para los cristianos. Los cristianos deben compartir a Cristo donde quiera que vayan. Los cristianos deben orar por la gente y ver a la gente sanada. Los cristianos deben estar llenos del Espíritu. Los cristianos deben escuchar a Dios con regularidad. Ahora, Dios nos habla de varias maneras. Él puede hablar a través de la Biblia, pero es un aire, y sería imprudente decir que es la forma principal en que Dios habla, o la forma preferida en que Dios habla. Yo diría esto, es una de las principales formas en que Dios habla, pero Dios puede hablar en una variedad de formas. Ojalá, mientras lees la Biblia,
también sientes que el Señor habla a tu corazón sobre lo que lees en la Biblia, ¿verdad? Así que está ese suave murmullo. A veces Dios habla por medio de una palabra profética. Y de nuevo, vamos a hablar acerca de la profecía y cómo entenderla y cómo funcionar en ese don de profecía. Dios puede hablarte cuando alguien te da una palabra profética. Puede ser una palabra de conocimiento como la que Colin acaba de compartir. Puede hablarte a través de un amigo que te da un consejo y de repente te das cuenta de que Dios te está hablando. Dios puede hablar en una variedad de formas, pero una de las formas en que habla es por medio de visiones. Es muy interesante. En el libro de los Hechos hay por lo menos 7, posiblemente 8, dependiendo de cómo quieras leer una de las historias, donde a la gente se le da una visión y a partir de eso Dios les habla. Dios habla de esa manera. Tú dices, ¿cómo es eso? Bueno, es diferente para cada uno. Alguien me dijo que es como una pantalla de televisión que ve sobre la cabeza de una persona. Antes de orar por ellos, Dios les da una visión de lo que está pasando en su vida y eso le muestra cómo orar. A mí nunca me ha pasado, pero no dudo de su experiencia porque es muy eficaz en la oración. Así que Dios puede hablar de varias maneras. Puede hablar en visiones. Él puede hablar en sueños, donde tienes un sueño y no cada sueño es Dios hablándote. Pero si tienes un sueño que recuerdas vívidamente, que involucra a personas y tiene que ver con tu caminar con el Señor, su caminar con el Señor, a menudo creo que es Dios hablándote en un sueño. Él te está mostrando cosas y eso se ve a través de la Biblia también. De hecho, Pedro dice esto, citando al profeta Joel en Hechos capítulo 2 y versículo 17, en los últimos días, y estamos en los últimos días. Comenzaron cuando Jesús ascendió al cielo y estamos al final de los últimos días, creo. Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Así que hombres y mujeres tendrán visiones, van a tener sueños, van a profetizar. ¿Por qué? Es parte de cómo Dios habla a la gente. Aquí, Ananías tiene una visión y Jesús le está hablando. Míralo, versículo 11. El Señor le dijo, ve. Casi siempre cuando ves al Señor hablar en el libro de los Hechos, te está diciendo que vayas. Creo que es una de las cosas primarias que Dios nos dice si estamos escuchando, es quiero que vayas a hablar con esa persona, quiero que animes a esa persona, quiero que vayas a orar por esa persona. Dios nos está enviando a ministrar, no solo el uno al otro, lo cual es ciertamente apropiado, sino a ministrar a la gente que no lo conoce. Él le dice a Ananías, así como el Espíritu le dijo a Felipe, ve, él está diciendo, el Señor está diciendo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas, y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque está orando. No sé cuánto de esto escuchó Ananías, porque una vez que escuchó esto, estoy seguro de que estaba fuera de sí mismo. Dios le está diciendo que vaya a orar por un hombre que Ananías sabe que está en camino a Damasco para arrestar a Ananías. Dios está diciendo a Ananías, quiero que vayas donde él está. Dios le dice, ¿dónde está? Quiero que vayas y quiero que ores por él. Y Ananías está pensando, ¿qué? Es interesante, muchos eruditos creen que la casa de Judas en la calle recta, creen saber dónde está. Y así habría sido en el oeste, es un calle comercial. Este-oeste, incluso hoy en Damasco. Y ese día habría tenido 15 metros de ancho. Habría columnas romanas a lo largo de toda la calle, y a cada lado de la calle había pequeñas tiendas y mercaderes, así que era una vía comercial. Ananías, ellos creen, vivía en el lado este de la ciudad, así que él está caminando por esta calle comercial, dirigiéndose a encontrarse con Saulo, y todo lo que él sabía de Saulo hasta este momento es que Saulo venía a arrestarlo. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías. ¿No es interesante? Así que Ananías está teniendo una visión. Saulo está teniendo una visión, o Pablo. Dios está hablando a ambos individuos y lo hace a través de una visión. Solo te estoy sugiriendo que lo que queremos hacer es decir, Señor, solo quiero ser capaz de escucharte hablarme.
Sabes, me preocupo a veces cuando tengo gente que me dice, bueno, así es como Dios me habla, y ellos lo tienen todo resuelto, y pienso, es un peligro, porque justo en el momento que piensas que tienes a Dios resuelto, Él te mostrará que no lo tienes. Que no, Dios puede hablar de muchas maneras. No pongas límites a la forma en que Dios quiere hablarte. Otra cosa que me preocupa cuando la gente dice, bueno, así es como Dios me habla, es que me preocupa que no estén observando, escuchando o sensibles a las otras formas en que Dios podría hablarles. Porque Él habla en una variedad de formas. Así que Ananías tiene una visión, Saulo tiene una visión, Dios puede querer que tú tengas una visión. Realmente creo que esto es parte de lo que Dios quiere que recuperemos en nuestro camino con Él. El cristianismo lleno del Espíritu es una invitación a la obra sobrenatural de Dios en tu vida, a través de tu vida, para el beneficio de las vidas de otros. Así que en una visión, Él ha visto a un hombre llamado Ananías venir y poner sus manos sobre él para restaurarle la vista. ¡Qué mensaje tan asombroso! Estamos tan contentos de que estés viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace del chat o espera al final del mensaje para orar contigo. Quiero que notes, Jesús no explica mucho aquí. Él no dice, hey Ananías, quiero que vayas a hablar con Saulo. Y déjame decirte que sé que estás preocupado por eso. No tienes que preocuparte, porque el tipo venía a Damasco y lo tumbó de su caballo. Tendrías que haberlo visto. El tipo era, quiero decir, una luz cegadora, todo el asunto. Y lo he golpeado con la ceguera y no va a poner un dedo sobre ti. Jesús no dice nada como eso. Es una cantidad muy mínima de información aquí. Esto es lo que me gusta de Ananías. Sin mucha información, él solo va. A veces lo que retiene a la gente es que tenemos demasiadas preguntas. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿O qué pasa si dicen eso? ¿O qué pasa si se enojan? ¿O qué pasa si no les gustó? ¿O qué? Y si tienes que tener todas las preguntas contestadas para seguir al Señor, no llegarás muy lejos en tu seguimiento de Él. Porque Él no te va a dar ninguna información. No es lo que Él hace. Él no te va a dar toda la información. Abraham, en Hebreos 11, en el versículo 8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Abraham es el fundador de la fe, es el padre de la fe, dice Gálatas 3. Es el modelo de cómo funciona la fe. La fe en su esencia es ir sin saber. Ir porque Dios dijo ir. Salir porque Dios dijo, quiero que salgas. No tienes todos los detalles, pero sabes que con la orden que Dios da, siempre está el poder para ser efectivo en lo que te está llamando a hacer. Si Dios te está llamando a ir, va a haber una gracia en tu vida mientras vas. Si Dios te está llamando a ir, Él va a haber ido delante de ti para tocar el corazón de la persona a quien Él te está enviando a ir. Aquí está Ananías, versículo 13. Señor, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Y ha venido aquí con autoridad de los sumos sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Él está diciendo, Señor, no sé si has tenido tiempo de entrar en internet y ver a este tipo, pero es un mal tipo. Y solo quiero que sepas, en caso de que no sepas, lo que está pasando. Así somos nosotros, ¿no? Estamos como, bueno, Dios, ya sabes, me iría, pero Dios quiero, pero voy a necesitar un poco más de información, o Dios, no lo entiendes. Sería muy malo para mi relación de trabajo. Dios, ya tenemos un poco de tensión con nosotros como vecinos. O Dios, a ellos ni siquiera les gusto. Podemos tener todas estas conversaciones. En el versículo 11, el Señor le dijo a Ananías, ve, ahora mira lo que pasa. Versículo 15, pero el Señor le dijo a Ananías, ve, escucha, después de todo, Señor, ¿sabes? Él dijo, Él está haciendo esto es lo que pasa, esto es lo que está pasando. Jesús dice, por favor. Y eso es lo que van a hacer con cada uno de nosotros. Nuestras excusas no es que no se preocupe por Él, es solo que si supiéramos lo que Él sabe, entenderíamos que no son importantes. Que si Él nos está llamando a ir, Él tiene un propósito en nuestro ir y podemos confiar en Él. Recuerden, hablamos hace un par de semanas sobre la doctrina de la gracia omnipresente. Es algo que John Wesley, el fundador del metodismo, solía predicar mucho.
Esencialmente lo que dice esto es, cuando Dios nos llama a ti y a mí a ir, podemos descansar en el hecho de que Él ya ha ido antes que nosotros. Así que si Dios nos llama a ti y a mí para ir a hablar con alguien, orar con alguien, ministrar a alguien, compartir a Cristo con alguien, Dios ya ha estado trabajando en sus vidas para prepararlos para compartir a Cristo con ellos. No estás arando tierra que nunca ha sido arada antes. Estás yendo donde Dios ya ha quebrantado el corazón de esa persona para prepararlos para recibir el ministerio o las palabras que les estás dando. En Hechos capítulo 9 y versículo 11, el Señor le dijo, ve. Y él dijo, le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías. ¿Ves eso? Dios ya había ido antes. Ananías estaba luchando porque era Saúl. Y le resultaba difícil creer que Dios podría haber estado trabajando en el corazón de Saúl cuando Saúl era tan violento y tan malvado como era. A veces podemos pensar que Dios no puede trabajar en el corazón de alguien. Oh, esa persona nunca tiene ningún interés y no sé si Dios tenía interés en obrar en ella. Cuando el hecho del asunto es, Dios puede salvar a cualquiera. Y Él ama a todos. Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen a la vida eterna. Así que Él dice, ve, míralo. Hechos capítulo 9 y versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Él está diciendo, escucha, ve, hay muchas cosas que no entiendes. Ananías, no entiendes a qué lo he llamado. No entiendes lo que he estado haciendo antes de este momento en el que te estoy enviando. Y no entiendes lo que voy a hacer después de este momento, después de que Él venga a mí. Ananías, tengo un plan para la vida de este hombre. Míralo en el versículo 17, me encanta esto. Entonces Ananías fue y encontró a Saulo. Hablando de fe, obediencia, coraje. Puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo. Wow. Saúl venía a matarlo. Como mínimo, a arrestarlo, a hacerle daño. Pero oye que Saulo ha venido, ha tenido un encuentro con Cristo. Así su hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué importancia tiene el bautismo en el Espíritu Santo si lo primero de lo que Ananías le habla a Saulo es el bautismo en el Espíritu Santo? Ahora escucha, me doy cuenta que hay gente tú sabes, honestamente, de todo tipo de trasfondo. Así que la cosa sobre James River es probablemente un 20% de trasfondo, 80% de otros trasfondos, ningún trasfondo. Así que solía tener a John Marshall en la Segunda Bautista. Decía que éramos la segunda iglesia bautista más grande de la ciudad. Siempre se reía. Pero ya sabes, hay algunos, y porque no eres de un trasfondo que es pentecostal, hay algunos, y no estoy diciendo esto críticamente, solo quiero animarte a que pienses un poco en lo que podría ser. A veces son como, ¿esto es todo de lo que habla? ¿Cuándo pasó esto? De repente, es lo único que hablamos. Hablo de esto porque la Biblia habla de esto. Si la Biblia habla mucho de ello, yo hablo mucho de ello. Si la Biblia no habla mucho de ello, no quiero hablar mucho de ello, ¿verdad? Así que solo estoy diciendo que no, ya sabes, a veces nos quedamos atrapados en el lugar de donde venimos y cómo nos han enseñado. Y si una iglesia no entiende el bautismo del Espíritu Santo, no van a hablar de ello. Así que usted puede ser de un lugar donde nunca se habló de esto. Pero como vimos en Hechos capítulo 1 en el verso 8, esta es la llave de todo poder. Este es el poder para ir más allá de nosotros mismos. Este es el poder para testificar. Esto es poder para orar por la gente y verlos sanados. Este es poder para ver a Dios usarte a ti y a mí en formas que nunca podríamos ver por nosotros mismos. Y no estoy diciendo que cualquier creyente no pueda ir a orar por alguien con efecto. Solo estoy diciendo que verás a Dios hacer más en tu vida, exponencialmente más, cuando estás lleno del Espíritu.
Tendrás un poder en tu vida que para tú y yo es imposible tener de otra manera que si la llenura del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Me doy cuenta que algunos de ustedes han dicho, bueno, le he pedido a Dios, no lo he recibido, así que asumí que no era para mí, lo cual es un error porque la Biblia dice que es para todos. Es para todos, es para ti. El enemigo quiere que pienses que no es para ti, porque no quiere verte más poderoso de lo que eres. Y algunas personas dirán, bueno, no sé, he pedido y no he recibido. Entonces piensan, bueno, porque no he recibido, no voy a recibir. Que de nuevo, eso es como decir, no he sido sanado, no voy a ser sanado. O a las personas que no has visto salvadas, no se van a salvar. Quiero decir que al enemigo le encanta ese tipo de razonamiento. Quizás dices, bueno, ¿qué hago si he pedido y no he recibido? Esto es lo que yo diría, ve a Jesús, pídele. ¿Has ido a Jesús? ¿Has dicho, Jesús, por qué no he recibido todavía? Creo que Él te lo mostrará. Él es el bautizador, por cierto. Él es el que te bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dijo eso. Así que pregúntale por qué necesitas esto. En el libro de los Hechos, esto es lo que quieren. Felipe predica, la gente se salva. Pedro y Juan bajan porque todavía no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Es tan importante que quieren que reciban de inmediato. Capítulo 9, Pablo se salva. Ananías viene y dice, he venido a orar por ti para que recibas el Espíritu Santo. Es así de importante. Pedro predica el capítulo 10 a un grupo de gentiles. El Espíritu de Dios cae sobre ellos, son llenos del Espíritu Santo. Pablo conoce gente, Hechos capítulo 19. Antes de saber mucho de él, dice, solo necesito saber una cosa. ¿Has recibido el bautismo en el Espíritu Santo desde que creíste? Es así de importante. Y solo quiero animarte, si es tan importante, es un regalo que Dios quiere darte. Es bueno prestar atención a las cosas a las que Dios les da prioridad en las Escrituras, ya sea que hayamos sido criados de esa manera o no. Déjame decir esto, no fui criado en las asambleas de Dios, no fui criado pentecostal, fui criado en una denominación principal. Y me convertí en pentecostal porque en mi universidad, en nuestra clase, dijeron, escribe un trabajo sobre lo que sucede cuando alguien se llena del Espíritu. Y honestamente, cuando leí la Biblia y dijeron, no hay respuesta incorrecta. Usted puede escribir cualquier cosa y cuando sea bíblica, no va a perjudicar su nota. A través de eso, me convertí en un ferviente creyente en el bautismo del Espíritu Santo. En los últimos 3 años, el Señor realmente, alguna vez te contaré la historia, pero el Señor realmente tocó mi corazón en relación al bautismo del Espíritu Santo. Y empecé a orar por un mayor bautismo del Espíritu. He sido lleno del Espíritu, sí, pero quería ser llenado con un poder mayor. Y solo quiero sugerirte que en medio de todo eso, mi esposa Debbie y yo empezamos a pasar más tiempo buscando al Señor y pidiéndole que hiciera una obra mayor. Y el resultado es, no estoy tomando el crédito por lo que está sucediendo aquí, pero estoy diciendo que la iglesia nunca va a ir más allá del líder, ¿verdad? Fue desde entonces que hemos estado viendo cosas asombrosas en la iglesia. Si hablas del Espíritu Santo, ves más señales y maravillas. Si no hablas de Él, ves menos. Así es como funciona. Yo no voy a esforzar ni obligar a nadie. No estoy aquí para restregárselo en la cara a alguien. Y no estoy aquí para defender una postura denominacional. No soy mucho de un denominacionalista. Denominacionalismo, ya sabes, soy más de la Biblia. Si está en la Biblia, estoy de acuerdo. Si no, no. Así que, y creo que eso se refleja aquí. No estoy empujando una empresa a usted. Esto simplemente es algo que me apasiona porque la Biblia es apasionante y lo quiero tanto para ti. Así que espero que entiendas. Solo quiero que tengas el poder que nunca imaginaste posible. Quiero verte tener el gozo de no solo guiar a la gente a Cristo, sino orar por la gente y ver a Dios hacer cosas asombrosas. Amén. Bueno, ya dije suficiente. Ok, versículo 18. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. Literalmente la palabra para escamas es como escamas de pescado. Así que es como si tuviera escamas de pescado sobre sus ojos. Así que cuando él está cegado, sus ojos lagrimean, están enmarañados, están cerrados. Pero ahora, cuando Ananías le pone las manos y dice, Dios me ha enviado aquí para que recibas la vista, todo lo que tiene que hacer es decir eso, y al instante, las escamas saltan de los ojos de Saulo, y pudo ver de nuevo. Y se levantó y fue bautizado.
En Hechos capítulo y verso en equipo, una cuenta un poco más larga, Pablo dice esto: Él llegó y se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recobra la vista. Y en ese mismo instante pude verlo. Vemos ese mandato que lo dice por fe. Dios me ha enviado para que puedas ver. Y cuando lo dice, Pablo ve. Después me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y lo oigas hablar. Dos cosas acerca de eso que pienso que cada vez que tú y yo vamos a alguien, lo que les estamos ofreciendo, lo que les estamos dando es, primero que todo, en ese momento, cuando una persona conoce a Jesús, de repente entiende el propósito para el cual fue creada. La Biblia dice que en la eternidad, antes de que el tiempo comenzara, Dios quiso su creación y tenía un propósito para ella. Y aparte de conocer a Jesús, nunca sabrás tu razón para vivir en el planeta Tierra. Nunca sabrás realmente por qué estás aquí. Tiene que ser por algo más que ganar dinero. Tiene que ser algo más que tener una vida segura y una familia. ¿Puede incluir eso? Sí, pero tiene que ser más. Hay una dimensión eterna. Fuiste creado con un propósito en mente. Y a menos que conozcas a Jesús, y a menos que estés caminando con Jesús, te perderás el propósito de tu creación. Pensarás que tu vida se trata de otra cosa, cuando en realidad no es así. Y Ananías dice, Dios te ha escogido para conocer su voluntad. Cuando llegas a conocer a Cristo, llegas a conocer su voluntad. En el caso de Pablo, él dice, para que veas al justo y lo oigas hablar. Vamos a ver en Hechos capítulo 9 que Pablo se salva y de inmediato Pablo sale afuera. Está predicando y se está haciendo enemigos a diestra y siniestra, tanto que lo van a matar. En cuestión de días o semanas, tiene gente persiguiéndolo. Quieren matarlo. Así que por la noche lo bajan por encima del muro de Damasco en una cesta y Pablo sigue adelante. Pablo dice esto, Hechos no, pero Pablo dice que durante 3 años estuvo en Arabia y el Señor Jesús personalmente le enseñó el Evangelio. Es una cosa muy interesante y lo oigas hablar. Pues tú serás su testigo. Les contarás a todos lo que has visto y oído. ¿Y ahora qué esperas? Me encanta eso. Levántate y bautízate. Queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. ¿Sabes lo que noto aquí? Otra vez, es la idea de ser bautizado. Te has salvado. ¿Ahora qué estás esperando? Bautízate. ¿Quieres oír lo que Dios te está diciendo hoy? Si has dado tu corazón a Cristo y no has sido bautizado en agua, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Solo te digo, en las Escrituras, el bautismo sigue a la salvación inmediatamente. No tienes que esperar hasta que lo entiendas. No tienes que esperar hasta que estés listo. Estás listo si eres salvo. Esperar no hace nada. Obedecer lo hace todo. Si no te has bautizado en agua desde que recibiste a Cristo, hazlo. ¿Qué esperas? Es el modelo del libro de los Hechos. Miren esto. Voy a señalar esto porque esto confunde a algunas personas. Bautízate y queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. El bautismo no te salva. El bautismo no lava tus pecados. ¿Qué significa esta frase? Que lava nuestros pecados. Como termina la frase, queda limpio de tus pecados, al invocar su nombre. Invocar su nombre es lo que te salva. Invocar su nombre es lo que lava tus pecados. Que nos puede limpiar solo la sangre de Jesús. El bautismo en agua es simplemente una declaración pública en obediencia a Jesús de lo que Él ha hecho por ti. Es decir, mundo, hola, soy una persona nueva. Mis pecados han sido perdonados. Es parte de decirle al mundo lo que Él ha hecho en ti, pero ciertamente no resulta que tus pecados sean lavados. Versículo 19. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo:
Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Mientras terminamos con esto, quiero dejarte pensando en algo. Ananías va a un tipo que, por lo que él sabe, ha venido a arrestar cristianos, y especialmente a arrestar a Ananías, porque él es uno de los líderes en Damasco. Él no sabe que este hombre por el que va a ir a orar, Dios usará para escribir un tercio del Nuevo Testamento. De hecho, ni siquiera conoce el Nuevo Testamento. No sabe que el hombre por el que va a orar, que odia a los cristianos, va a plantar iglesias en Asia Menor. Él no sabe que este hombre que va a imponer las manos y decir, recibe la vista, y animar a ser bautizado, y orar para ser lleno del Espíritu Santo, él no sabe que va a llevar el Evangelio a Europa. No sabe que este hombre va a presentarse ante el César y declarar el Evangelio. Él no sabe que el apóstol Pablo, probablemente más que cualquier otro de los apóstoles, va a ser el que cambie la civilización occidental. No sabe nada de eso. Solo sabe que Dios le dijo que fuera y fue. Mira, yo creo esto. Creo que Dios nos va a enviar a ti y a mí, a todos nosotros, esta semana que viene y las siguientes, nos va a decir que vayamos. Si estás escuchando, Él va a decir ve. Él va a decir vamos. Y si somos como Ananías, con fe creemos que Dios ha ido delante de nosotros y obedecemos lo que Dios nos ha dicho, vamos a compartir a Cristo con personas que van a hacer más por el Evangelio de lo que tú y yo podríamos imaginar. Creo que vamos a compartir a Cristo con personas que van a cambiar el mundo para Cristo. Creo que el próximo Billy Graham, el próximo Joyce Meyer, el próximo quien quieras nombrar, los próximos que pararán firmes para la causa de Cristo. Creo que esas son las personas a las que nos va a enviar. Creo que viene un avivamiento. ¿Por qué? Porque estoy orando por uno y creo que es el corazón de Dios. Creo en un gran despertar. ¿Por qué? Porque estoy orando por eso y creo que es el corazón de Dios. Pero también creo que va a enviar gente a los campos. Algunos de ellos serán personas que tal vez escuchen este mensaje hoy y otros van a ser personas que van a ser alcanzadas debido a este mensaje. Cuando Dios dice vayan. Si sientes que el mensaje fue para ti y no tienes una relación con Jesús, anímate ahora mismo. Puedes comenzar una hoy. Ora esta oración conmigo. Diga, querido Jesús, reconozco que soy un pecador que necesita tu gracia. Gracias por dar tu vida, permitiéndome tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si ha orado esa oración, estamos encantados por su nueva vida en Cristo y nos gustaría conectarnos y enviarle un regalo. Visite jamesriver.church, Jesus es, para contarnos sobre su decisión. Gracias por ver James River Church. Esperamos que este mensaje haya fortalecido su fe y bendecido su vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz.